Shabbat Shalom tengan todos un encuentro más. Hoy vamos a hablar un tema importante en este Shabbat 15 del mes octavo. Vamos a hablar sobre días de las semanas para llegar al Shavuot o Pentecostés. Importante tema que está debatiéndose entre muchos hermanos. Los que tengan oportunidad en YouTube verán el estudio y las imágenes que vamos a ir presentando. Por tanto, vamos a empezar entonces con algo que es crucial, que se sabe, se ha tenido eh, siempre como conocimiento y en algunos momentos hemos hasta propuesto estos temas. Hemos hablado sobre qué tiene que ver con el libro Eclesiastés. Vamos a empezar por aquí para ver algo que está realmente interesante y que de alguna manera siempre nos llamó la atención y siempre recurrimos a él. Y es en el capítulo 3 de Eclesiastés, el texto 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En otra versión, que es de la Torá viviente, podemos encontrar que dice algo aún un poco más cerca del original al hebreo, pero que también tiene el mismo significado. Para todo hay una temporada, un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo. Ahora, hay algo que nos enseña también Eclesiastés, y lo voy a leer en la Reina Valera, que es el mismo capítulo de Eclesiastés, el texto 14 de este capítulo 3 que dice: he entendido que todo lo que Elohim hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Elohim para que delante de él teman los hombres. Bien, yo voy a ir, muchos dicen, en algún momento cuando se habla, cuando se tiene un tiempo de dedicación, de encuentro, de conversación con la persona, pues nos llaman la atención y nos dicen, bueno, resulta ser que siempre están buscando el Antiguo Testamento, siempre son antiguo testamentarios. Y yo no voy a decir que seamos antiguo testamentarios, sino voy a decir nosotros somos seguidores de la Torá. Y cuando tú vas a buscar la palabra del libro de la Torá, que incluye los 5 primeros libros, y los demás libros desde Josué hasta Malaquías, nos encontramos que le llaman el Tanaj, pero en realidad se llama Brit Olam, pacto eterno. Y el Nuevo Testamento, que lo tomaron como Nuevo Testamento, es el Brit Hadashah, que es pacto renovado. Hadashah, Hadashah es eh, el, y Dasha viene de renuevo, de algo que se renueva. El renuevo, el pacto renovado. Porque en realidad el pacto no cambió, sino que se renovó en sí algo. Este es el nuevo pacto que hago por vosotros, digo Yeshua, cuando levantó la copa y partió el pan. Ahora bien, vamos entonces a buscar en Yeshua, en el cumplimiento de Yeshua, algo que se lee y que se ha apreciado en su vida, y es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver algo que está muy interesante aquí. Dice el texto 1, voy a leer del texto 1 al texto 5. Dice de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar. Todos los maestros, todos los teólogos, todos los que estudiaron y han estudiado antes que nosotros la palabra, pues llegaron a la conclusión de que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Y al escribirlo Lucas, aquí está diciendo en el primer tratado o Teófilo. ¿Cuál sería el primer tratado? ¿Cuál sería la primera escritura que le brindó? Bueno, vamos a ver Lucas, el capítulo de Lucas, el libro de Lucas, texto 1,
del mismo capítulo 1 de Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, pero el enunciado de este capítulo dice dedicatoria a Teófilo. Dice después, tal como nos lo enseñaron lo que desde el Bereshit o desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, bueno, aquí tenemos a Teófilo que fue instruido, pero a Lucas en el texto te le dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Bueno, veamos entonces, él no va entonces a mentir en Hechos, capítulo 1, y le va a escribir también refiriéndose a lo que ya le había enseñado y lo que está proponiendo con estos escritos. Dice, en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Aquí el subtítulo de este capítulo es la promesa del Espíritu Santo del Ruach Code. Pero resulta ser que no vemos en ningún escrito en hebreo que tenga subtítulo, pero bueno, nos va bien que tenga subtítulo porque nos ayuda a entender lo que vamos a analizar. Y perdón, el estudio se basa en la realidad de los 50 días del Shavuot o Pentecostés. Y vamos a ver qué tiempo tiene, porque, perdón, hemos visto que dice que todo lo que tiene, todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. La temporada tiene su tiempo, todo tiene su orden, y vemos que Elohim es un Elohim de orden, y aquí va a haber algo importante, dice. Texto, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach Code, o el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Elohim. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Johanan o Juan ciertamente purificó o bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach o con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, resulta ser que le manda a guardarse un tiempo, y en este mismo capítulo, después que él asciende, se ve que están reunidos en un aposento, hay 120, lo dice el texto 14 y 15, o vamos a leer el 13. Dice, y entrados subieron al aposento alto, ellos volvieron a Jerusalén, por supuesto, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con la mujer y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Ruach en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Yeshua y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notario todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro y tome otro su oficio. Por eso es que después van a echar suerte. Dice, es necesario porque de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Yohanan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, que lo dicen los textos
más arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha sido escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judá por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Estaban en esos días esperando que el Señor le dijo, esperen la promesa dentro de no muchos días. Bien, el capítulo 2 de Hechos de los apóstoles, el texto nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Bueno, hermanos, hay que tener algo en cuenta y hay que valorar algo. El día de Pentecostés no es cualquier día. El día de Pentecostés tiene un día dado por el Creador de cielo y tierra, tiene un orden, tiene el día que Él puso y determinó en sus citas señaladas, que habla Levítico 23 o Vallicra 23, como se puede observar y se puede leer. Ahora, sin embargo, aquí en Yeshua, en el Nuevo Testamento, Él va cumpliendo con un orden, porque se pasó 40 días y 40 noches después de haber sido resucitado entre los muertos. Entonces, sabemos que muere en Pascua el día 14 del mes de Abib, el 15 está sepultado, resucita y el 16 se presenta delante de los discípulos en la fiesta de las primicias o de las gavillas Mesías, y ahí vamos a ver entonces algo que nos va a enseñar el libro de Juan, capítulo 20 del libro de Johanán. El primer día de la semana, María de Magdala o María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yeshua, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Sabemos que fue corriendo, llegó, no lo encontró, vio el lienzo, vio la vestidura, y más adelante en el texto 11 te va a decir, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, porque como no lo vieron, ella sale a llorar, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces María Magdalena para dar a los 12, a los discípulos, las nuevas de que había visto el Señor y que él le había dicho estas cosas. Ahora, cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos en el primer día de la semana. Si la semana empieza, la segunda semana empieza el día 9 y el día 15 es Shabbat, porque son 7 días, el primer día de la semana 16 era el primero de la semana. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio le dijo, Shalom Alejem, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Yeshua les dijo otra vez, Shalom Alejem, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, como envió el Abba. Y habiendo dicho esto, sopló y les digo, recibid el Espíritu Santo. Miren esto, qué contradicción hay. Supuestamente que el 16 del mes primero o el primer día de la semana, Él les sopla y les dice recibir el Espíritu Santo. Y después, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, vemos que dice que se pasó 40 días, 40 noches. Les dice, no se muevan, vayan, reúnanse, estén, porque dentro de no muchos días vendrá la promesa.
porque Juan bautiza con agua, mas yo bautizo con el Rúa. Ahora bien, ¿qué coincidencia existe en este evento de Rúa Codes? Que no hay coincidencia, sino que es una veracidad en el tiempo festivo con el tiempo del Pentecostés, porque aquí, o el Shavuot, porque aquí el primer día de la semana es 16, por cuanto él, el 14, estaba en el madero como Cordero Redentor, del Creador de cielo y tierra. El día 15 está sepultado, resucita, y el 16 se encuentra con ellos y les va a decir estas cosas. Después, cuando va la incredulidad de Tomás, Tomás dice, bueno, si yo veo los clavos, la marca de los clavos en sus manos y en sus pies, entonces yo daré por fe de que en realidad se encuentran más adelante, en este mismo capítulo. eh, Resulta ser que en el texto 26 del capítulo 20 dice que 8 días después estaban de nuevo sus discípulos, pero Tomás junto con ellos. Y allí llegó Yeshua con las puertas cerradas, entró y le dijo a Tomás, ven, mete el dedo, mira mis manos, métele en mi costado. Y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y él le respondió, Señor mío, lo que es mío. Y él le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bendecidos los que no vieron y creyeron. Tomás lo estaba viendo, sin embargo, no creyó en la resurrección que ya se estaba hablado, ya se había hablado, ya estaba profetizada, y le tuvo que decir, tienes que creer, porque nosotros no vemos, sin embargo, creemos que Yeshua es nuestro Redentor, que es nuestro sumo sacerdote, que viene a buscar a su pueblo, y estamos esperando su regreso y su venida. Pero volvemos al tema. El primer día de la semana coincide con 16 del mes primero y 40 días después vamos a ver si podemos mostrar acá para poder ayudar a las personas y que entiendan algo que es necesario que se vea a través de un mes o de los meses para que la persona vea correctamente el orden que se va a llevar a cabo o que se está llevando a cabo. Yo voy a poner una imagen aquí en YouTube. Y bueno, las personas que vayan a ver el estudio en YouTube van a ver el esquema. Estoy tomando el esquema de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero es la misma idea de Yeshua. Y puedo ayudarlos un poco más y mostrar entonces la vivencia en Yeshua para que no haya ningún tipo de confusión. Pero vale que vean que en realidad eh, está, es el mismo tiempo. Ya hemos explicado en otros estudios que los meses son de 30 días, por cuanto no podemos olvidar esto. Bien, aquí están los esquemas con la vivencia en Yeshua. Resulta ser que aquí vemos algo interesante. El mes primero en Aviv, que Shemó, o eso 13:4 te lo dice, que es el mes de Aviv. Y después, bueno, con la salida del pueblo de Israel de Egipto, puede usted enlazar Bamidbar o números 33:3, usted se va a encontrar que realmente salieron el día 15 el mes primero, pero que es Aviv. Ahora bien, contamos entonces algo. Yeshua en el madero el 14, el 15 está sepultado, resucita y el 16, primer día de la semana, se presenta delante de los discípulos y en Hechos 1 les va a decir, bueno, eh, ya como dice allí Lucas escribiendo, oh Teófilo, como en el primer tratado, te voy a contar igual, te voy a dar una explicación bien detallada, porque en el primero yo busqué diligentemente, en este segundo te voy a escribir detalladamente todas las cosas. Y son 40 días. Si son 40 días y es el 16, aquí tenemos el primer mes y el segundo, y podemos contar desde el día 16 hasta el día 30 y nos vamos a encontrar 15 días exactamente en el mes primero. Si vamos para el mes segundo, vamos a contar desde el día 1 hasta el día 15 del mes segundo, y ahí tenemos 30 días más. Pero dice que son 40. Por lo tanto, tenemos que entonces buscar lo que nos falta. Si hasta ahí, hasta el 15 del mes segundo, son 30 días, contemos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de el evento que ahí tenemos hasta el día 15, tenemos 30 días, contamos entonces
del 16 al 22 tenemos 37 días, más el día 23, 24 y 25 hacen los 40 días exactamente. Coincidencia para nada, sino la vivencia dentro del caminar y el proceder de Yeshua, que es nuestro ejemplo a seguir y lo que le dejó como legado a la humanidad y a sus propios talmidim o estudiantes o sheliá o como le llaman la gente, los apóstoles, pero los 12 que lo siguieron, ya había sido muerto Judas Iscariote o Judas Iscariote, y aquí vemos una vivencia. Tenemos que contar el día 30 y el día primero porque está dentro del conteo de los días, porque son días que se viven, y por eso queremos mostrar los 50 días del Shavuot o el Pentecostés, que las personas se preguntan por qué Vallicrá o Levíticos 23, el texto 15 y 16 lo dice de esa manera, por qué tiene esa secuencia, y cuando hacen un conteo como que pasan por alto el orden del conteo de los días, por lo que dice la escritura ahí que dentro de poco iremos a ver y apreciar. Pero acá no podemos negar que ya por lo menos tenemos 40 días. Ahora, esos 40 días lo vamos a ver aquí. Vamos a buscar entonces que el mismo Señor le dice a los discípulos, estén aquí y esperen la promesa, que dentro de no muchos días quiere decir que tenemos que buscar el evento de el Shavuot o el Pentecostés allá en la Torá o en el Antiguo Testamento, como le conocen mucho, para ver qué es lo que está proponiendo, qué es lo que está diciendo el creador de cielo y tierra. Hashem le está brindando al hombre para que el hombre cumpla debidamente en su orden. Recuerden, volvemos a tomar la misma idea del inicio. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el cielo. Todo tiene, él es un Elohim de orden, no de desorden. Por tanto, vamos a buscar algo que lo dice la Torah viviente, pero que también lo muestra las otras escrituras en la Reina Valera, lo que aquí lo voy a decir un poco más detallado porque lo sacan del original. Como digo, en YouTube lo tenemos bien explicado, bien detallado con imágenes, pero bueno, vamos a leer qué es lo que nos dice aquí. Dice aquí, texto 1 de Levítico Vallicrá 23, texto 2, y así veremos todo un desarrollo porque es lo que está ofreciendo y proponiendo para que nosotros o el que sigue su camino haga y cumpla. Bien, dice aquí. Y habló Adonai Yocheved a Moshe diciendo, vuelvo a pararme en algo que bien detallo cada vez que hablo con alguien, aún en los encuentros que he podido tener con TikTok, con algunos hermanos, y le digo, cuando dice, habló Adonai Yocheved a Moshe, hay que prestar atención porque no dice, y le habló Moshe a Adonai para que hiciera, sino es el creador de cielo y tierra diciendo a Moshe qué es lo que hay que hacer. Dile a los hijos de Israel, vuelvo paro de nuevo ahí y le digo a los que somos Israel, sí, somos el Israel espiritual, ok, somos el Israel espiritual, pero la palabra dice que el tronco de olivo que señala a Yeshua, a Mashiach Yeshua, es donde nosotros como rama estamos injertados, y si estamos injertados y su savia nos alimenta a nosotros, nosotros somos transformados a su vivencia, y nosotros tenemos que entender que entramos cuando le dijimos te aceptamos como Señor, Salvador y Padre de nosotros, hemos entrado a su recinto, hemos entrado o hemos pasado el umbral de su puerta y debemos oír su voz y cumplir con su palabra, con su mandato, porque es lo que Él nos está ofreciendo para que hagamos. Por tanto, pasamos a ser israelitas, no solamente un Israel espiritual, sino un Israel físico, porque pertenecemos a su pueblo. Dice, dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes, Moadim, de Adonai Yochel, ¿de quiénes son las fiestas? De Adonai Yochel, las cuales proclamarás como convocaciones Kadoshim, son mis citas designadas. Si son sus citas designadas, nos está invitando a cumplir con él en días que nos va a proponer, y resulta que cuando vamos a tener una relación siempre buscamos el día que nos vamos a encontrar con la persona que nos vamos a encontrar, sea un hombre con una mujer con un hombre, sea una reunión, sea una cita de trabajo,
buscamos estar a tiempo y en tiempo para poder agradar, porque bien dice y bien aprendí una frase que me dijo mi hija cuando me dijo, no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, si queremos impresionar, porque muchos desde el inicio que entraron a una congregación y buscaron de la presencia del Señor, querían impresionar al Padre, querían impresionar a Yeshua, querían que los vieran como que estoy atento a ti, quiero cumplir contigo, quiero acceder a ti, quiero estar siempre en el lugar donde tú indiques, donde haya un lugar que hable de tu palabra, ahí quiero estar yo. Entonces queríamos dar buena impresión. Cuanto más el tratar de cumplir con él y dar la impresión correcta delante de él para hallar gracias delante de sus ojos, porque son sus citas recetadas, son fiestas que él está proponiendo que si leemos Bereshit en otros estudios, lo hemos ofrecido, Bereshit o Génesis 1.14, él dice que también son los tiempos para sus moadim, y entonces también la fiesta, y todavía el hombre no había caído, pero ya estaba propuesto este orden festivo. Ahora dice el texto 3 de Vallecrao Levítico: el trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo, un Shabbat para Adonai Yochel Bajei, aún en todo lugar de su habitación. Oigan esto. También entonces el día del Shabbat es una solemnidad, es algo solemne, es un día solemne que te vas a reunir. Y dice Shemó o Éxodo 31, del 12 al 17, que ese día Él te santifica. Ese día tiene señal de pacto perpetuo. Te está llevando para que veas un orden. Usted no puede llegar a un Shabbat si usted no comienza con una luna nueva o un rojo de para estar en el tiempo designado, porque después te dice, estos son los tiempos designados de Adonai Yochel. Miren, designado por él, no por nosotros. Nosotros no creamos los días, nosotros no creamos el mundo, nosotros solamente estamos en este mundo por su piedad, benevolencia, por su amor hacia la humanidad, y que quiere que cada uno se incline para cumplir con su palabra. Ahora dice aquí, las convocaciones Kadoshim que proclamarán en sus tiempos designados. Estos son los tiempos designados, ¿no? Las convocaciones Kadoshim que proclamarán en sus tiempos designados. En otras traducciones dice, estos son los tiempos designados, ¿no? Los ensayos en las convocaciones Kadoshim, los ensayos santos de las convocaciones Kadoshim que proclamarán en sus tiempos designados. En los tiempos que él puso, porque lo dice, estos son los tiempos designados de Adonai Yochel. Dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesa o Pascua para Adonai Yochel. Dice el texto siguiente, el 6. En el día 15 del mismo mes, en la fiesta de Matzá, para el nombre de Adonai Yochel, por 7 días comerán Matzá. Vuelvo a lo mismo. El día 14 es un sexto día y el día 15 es un séptimo día. Observemos entonces nuevamente la tabla o el esquema que estamos o que hemos mostrado. Si el día primero del mes, aquí el día primero del mes es Rogodés, es luna nueva, entonces esa es una fiesta solemne donde se abren las puertas del templo, se abrían las puertas del templo, pero en este momento se abrirán las de los cielos. En la luna nueva dice, y en los Shabbat, como dice Ezequiel 46:1, texto 1 y texto 3. Quiere decir, el día primero usted iba a reunirse y a buscar de la presencia del Señor, a cumplir con el Señor en el rojo de o en la luna nueva. Ese día no hacía nada. ¿Dónde se ve que no se hacía nada o que se llevaba como un día Kadosh? En el mismo Vallecrao Levítico 23, cuando habla de la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. Por tanto y demás, el día primero también dice, este es un día apartado, no se hará nada. Entonces, usted se apartaba ahí, usted no hacía nada, y el primer día para contar, entonces sería el día 2 en adelante de la primera semana, y llegaría en los 6 días al séptimo día, el número 7 mensual, pero sería el sexto semanal para que el día 8 entonces fuera un día
séptimo. Pero sin embargo era el 8 mensual, pero un séptimo semanal. Así, en la segunda semana, el primer día de la semana era el 9 y el sexto día era el 14 y el séptimo día era el día 15. Y así consecutivo del 16 al 21, 6 días el 22, séptimo día del 23 al 28, 6 días el 29, séptimo día después vendría el 30 y volvería entonces el tiempo con la luna nueva el día primero porque los meses son de 30 días. Solamente en Noé, capítulo 7 del Bereshit de Génesis, texto 11, entró en el mes segundo a los 17 días, y en el capítulo 8, texto 4 del Bereshit de Génesis, te dice que en el monte Arará reposó el arca, porque las aguas prevalecieron 150 días, como habla el texto 24 del capítulo 7 del Bereshit de Génesis, y en el texto 4 del capítulo 8 te dice que en el mes séptimo a los 17 días, mes segundo estaba en el arca los 17 días, mes séptimo los 17 días, del mes segundo al mes séptimo 5 días, entre 150 días que prevalecieron las aguas, son 30 días por cada mes de esos 5 meses, del mes segundo al mes séptimo hay 5 días, 150 entre 5, 30 días cada mes, solamente en ese tiempo de 5 meses. Si vamos a Dan, en otros estudios lo hemos explicado, que da exactamente por el tiempo de la luna. Si cogemos los 1260 días que te habla Apocalipsis 11, texto 3, usted va a sacarlo por el tiempo lunar de 360 días cada año y usted va a dar con 1260 días, que son 3 años y 6 meses. Por tanto, y además, estamos en el orden correcto, pero podemos buscar otros datos para poder ver que los días 15 son días de Shabbat. Si vamos a Shemot, y lo estoy hablando solamente, lo estoy hablando por encima, Shemot o eso de 16, llegan el 15 del mes segundo, y cuando empieza a caer el maná, empieza a caer el 16, y el sexto día es el día 21, el séptimo es 22, y ahí ya usted tiene, cuente para atrás, va a llegar al 15, siendo un séptimo día, cuente para atrás, va a llegar al 8, siendo un séptimo día, cuente para atrás, va a llegar un día 2, que es el primer día de conteo en la semana, de la primera semana, y tiene que contar entonces con la luna nueva. Por tanto, y además, tenemos un orden que no es violado por el Señor, son sus tiempos designados, y vayamos entonces a leer qué es lo que dice Levítico o Vayikra 23 con respecto a estas tiendas, a esta fiesta. Vamos a ver qué es lo que nos está mostrando en sí el creador de cielo y tierra con estos órdenes de fiesta, este cumplimiento que él dice que son sus tiempos designados. Voy a leerle acá en la Reina Valera para que entiendan todo lo que se está diciendo. Dice primeramente, tienen subtítulos todos estos, en la Reina Valera del 60 tienen subtítulos, fiesta del Señor, la fiesta solemne, y te habla que las fiestas solemnes son de Hashem. Después te dice el día de reposo, te habla del día de reposo entre las fiestas solemnes. Después el tiempo de Pascua te va a hablar y te dice que el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, el Pascua o pesa a Hashem. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y después, cuando vas al texto 9, te está hablando de la fiesta de las primicias. Todo el mundo sabe que el 14 del mes primero, o el mes de Aviv, como muchos le dicen Nisan, porque fue lo que pusieron cuando salieron de Babilonia, la construcción de Babilonia, saben que el 14 es Pascua espesa, el 15 panes sin levadura y el 16 es la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos o la gavilla mesía. Leamos entonces acá, dice el texto 9 del capítulo 23 de Vayikra o Levítico. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que se haya acepto el día siguiente del día del Shabbat. La mecerá. Si es el día siguiente del día del Shabbat y el día anterior fue 15, te está hablando y refiriendo al día 15, porque ya vuelvo y digo, todos conocen y saben que el día 14 es Pascua, el día 15 es panes sin levadura y el 16 las primicias, los primeros frutos o la gavilla
Mesías. Ahora, ¿dónde está la contradicción y dónde está el conteo que hacen las personas que empiezan a tener como que les choca el orden que se está puesto y no hay para nada que temer a esta cuenta, sino analizar qué es lo que te está diciendo Hashem y analizar todo el contexto o todos los eventos o lo que propone él para tener en cuenta todo. Dice el texto 15 y el texto 16 del capítulo 23 de Vayikra o Levítico. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas será. Ya todo el mundo va y dice, ¿te das cuenta que son 7 semanas? A partir del 16 voy a contar 7 semanas. Él no te está diciendo nada incierto, te está mandando a contar que hay 7 semanas que están cumplidas, están eventuales, que son eventos que tiene que llevar, pero acuérdense que son tiempos designados de él, que son ensayos santos y que son ensayos pequeños para llevarte a una magnitud grande y todo esto vamos a ir desglosándolo poco a poco porque empezamos con Yeshua, que le dio a los discípulos que esperaran allí en el aposento alto, que esperaran la promesa que vendría. Y fuimos por parte, ya estaba en el 14 en el madero, muere, el 15 sepultado resucita, y después el 16 se presenta a sus discípulos. Entonces, del 16 en adelante contamos 40 días. Hubo que contar el día 30, hubo que contar el día primero, porque él los vivió. Él no fue fuera de este orden. Y acá en esta vivencia de Levítico o Vallecra 23, tenemos que contar con la salida del pueblo Israel de Egipto porque el pueblo Israel de Egipto vivió esta secuencia porque se les dio a ellos para que vivieran esta secuencia. Dice el texto 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Hashem. Bueno, aquí dice el séptimo día de Shabbat y todo el mundo va a contar, por supuesto, va a contar por los días de Shabbat. ¿Qué día va a contar? Bueno, vamos a buscar un esquema, vamos a buscar un esquema que nos dé un orden en el cual podamos encontrar una mejor explicación y poder tener un mejor desglose de este tiempo. Vamos a ver si podemos eh, buscarlo en el testimonio de Johanan para encontrar también ahí los días de, eh, de las lunas o las, eh, ¿cómo se llama? Las fases lunares. Baruch Hashem, aquí encontré uno, se lo voy a ofrecer para los que vean YouTube, eh, lo puedan ver y apreciar. Vamos a ver, acá está. Bien, voy a agrandarlo un poco para que podamos ir por día. Yo acá voy a usar el esquema o los meses correspondientes al testimonio de Johanan o Juan el Bautista o el Purificador, que están las clases sacerdotales, que eso será otro estudio que daremos en algún momento. No voy a hablar de las clases sacerdotales, voy a hablar de el conteo que existe. Voy acá. Bien, tenemos entonces que nos dice Vallecra o Levítico 23 que 7 semanas cumplidas serán desde el día que me hicieron la vía mecida. Yo voy a contar la primera semana, voy a contar del 16 al 22, una semana, del 23 al 29, 2 semanas, porque estoy en el mes primero y voy a contar 7 semanas. Seguimos al mes segundo y voy a contar del 2 al 8, del 9 al 15, del 16 al 22, del 23 al 29 y ya yo estoy teniendo 4 más 2 semanas, son 6 semanas. Pues ya tendría que ir al tercer mes y en el mes tercero, si es 7 semanas cumplidas serán, es del 2 al día 8. Y ya entonces me declara que después del séptimo Shabbat, entonces sería el Shavuot o el día del Pentecostés. Bien, vamos a ver algo entonces. Acuérdense que tenemos que contar con los 50 días y tenemos que contar con mucho más cosas. ¿Estará correcta la traducción? Porque la traducción puede tener una traducción que no supieron cómo darla, cómo explicarla, porque muchas veces cuando se traduce se pierde mucha idea
Y lo hemos vivido muchas personas, sobre todo estando por ejemplo, acá en Estados Unidos, que hemos hablado con personas que saben inglés, saben español, y te buscan y te dicen, caramba, esta palabra en inglés, no sé cómo decírtela en español. O esta palabra en español, no sé cómo decírtela en inglés porque no encuentran cómo acomodar, cómo decirte, cómo explicarte y darte ese razonamiento. Cuánto más del hebreo al español, cuánto se perdería, cuánto dejaría de estar. Pero recordemos algo, tenemos que ir por el tiempo del Señor, no por el tiempo nuestro. Podemos contar de esta manera, mira, que me dice 7 semanas y yo cuento 7 semanas, por favor. Pero tenemos que ir entonces mirando algo con el pueblo de Israel. No podemos dejar al pueblo de Israel fuera de este orden, porque cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, en Shemot o Éxodo 4, el texto 22, si mal no recuerdo, y vamos a ver si lo leemos, porque no quiero que se diga mente solo, sino que las personas puedan también apreciar lo que se esté favoreciendo y lo muestro en YouTube. Dice el 4:22 de Shemot Oeso. Y dirás a Faraón, Hashem o Adonai Yochel ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Tendrá esto gran importancia? Claro que tiene gran importancia porque estamos siguiendo al primogénito de toda la creación y vemos aquí que le dice a Israel que es su hijo, su primogénito. Bien, veamos algo entonces mucho más interesante. Vamos al capítulo 13 de este mismo libro y veamos qué es lo que nos dice aquí en este texto 1 y texto 2 de este libro de Shemot Oenso. Dice, Adonai Yochai Bajei habló mucho diciendo, vuelvo y repito, habló él, yo tengo que prestar oído y decir, ¿qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué me quieres decir? Porque cuando tú lo dices, lo estás diciendo por mi bien, no por mi mal. Dice, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. En otras versiones dice, santifícame, en otra dice, apártame, en otra dice, dedícame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, entre los varones, así de los hombres como de los animales, mío es. Bien, cuando usted va a ver lo que sigue diciendo el texto siguiente, te dice Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Hashem os ha sacado aquí con manos fuertes, por tanto, no comeréis leudado. Te está diciendo que tengas memoria de este día, que este día no es un día cualquiera, porque aparte te está diciendo que le consagres todo el que abre matriz, y resulta ser que sí, nacieron niños y abrieron matriz, y después al año siguiente hay quien también nace en ese tiempo, y la escritura te lo recoge. Entonces, ¿cómo es que le llamó a Israel? Le llamó hijo, le llamó primogénito. Cuando van a salir, el que abría matriz era consagrado, apartado, santificado para él, y ya llevamos un niño hermano. Llevamos un niño que va viviendo días, pero no solo el niño. Vamos entonces a ver qué es lo que nos dice Vayikra o Levítico capítulo 12. Habló Adonai Yochel Bajei a Moshe diciendo, vuelve de nuevo. Esto es importante. ¿Por qué es lo que dices? Dice, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Si es inmunda y le está hablando varón es porque lo que no se puso o no se percibió o no se entendió en Shemot 13, entonces te lo dice aquí, varón. Te está refiriendo primeramente al varón. No vas a desechar la hembra porque puedo hablar de la hembra aquí, pero te voy a hablar del varón. Bueno, es que ya no se vio. Bueno, vamos a ver una vez más y volvemos a Levítico 12, pero vamos una vez más a Shemot o Éxodo 13 y veamos qué es lo que nos dice el texto 14 y el texto 15. Oigan, dice aquí. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, no dice tu hija, dice tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Hashem nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Óigame, hermano, el niño, fíjense, está hablando del niño. Bien, cuando usted va al hebreo dice ben, dice hijo,
hombre o un nombre de familia en el sentido más amplio de relación literaria y figurativamente incluido. Nieto, súbdito, nación, calidad o condición. Te está hablando de hombre. Niño, te está hablando de un hijo varón. No se está refiriendo a una hembra. Vamos a seguir. Dice que también tiene, se le refiere en otras referencias, afligido, aventado, becerro, cabrito, corderito, criado, nacido en ser digno de edad, de edificador, de extranjero, de extraño, de familia, hijo, hombre, joven, mayordomo, o merecer, o muchacho, nacer, nacido, nieto, niño, noble, novillo, plebeyo, poderoso, pollino, pollo, primero, te estás refiriendo al orden del varón, no de la hembra. Dice después, en el mismo 14 y 15. Dice, y cuando mañana te pregunte a tu hijo diciendo qué es esto, le dirás, Hashem nos sacó con mano fuerte Egipto de casa de servidumbre. Y sin embargo, él te está diciendo esto. Bueno, el 15 ya que endureciendo ese faraón para no dejarnos ir, Hashem hizo morir en la tierra todo primogénito. Es verdad, mata a los primogénitos de ellos, de los animales y todo. Pero en el texto 13 te dice, más todo primogénito de Amno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Fíjense, de tus hijos, de los hijos tuyos. Sí, ¿por qué voy al 14? Porque es un hijo el que te va a preguntar, es un varón el que te va a preguntar. No es que la niña no pregunte, sino que el varón está dedicado porque estamos hablando del orden de primogénito, porque será al que se le va a llamar a cuenta, porque estamos siendo el primogénito de toda la creación. Ahora, el 12 está enlazado con el texto 2 de este mismo capítulo. Dice, dedicarás a Hashem todo aquel que abriere matriz, todo el que abre matriz, asimismo todo primer nacido y todos los animales, los machos serán de Hashem. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? ¿De hombre? De varón, de sexo masculino, estaban hablando de sexo masculino porque estamos siguiendo el primogénito de toda la creación y se le va a llamar a cuenta al hombre que es cabeza de familia para que ayude a su familia, a su mujer y a sus hijos a continuar en el camino de la redención. Cuando la mujer comió del fruto, no ocurrió absolutamente nada. Porque no fue, la orden no fue dada a la mujer, sino al hombre. De cierto te digo, no le dijo cuando comas, sino le dijo el día que comas. No le dijo cuando tú y tu mujer coman, sino le dijo el día que comas, porque tú eres responsable de tu familia, de lo que tu familia va a llevar a cabo, de lo que va a hacer. ¿Entiendes? Entonces, si está saliendo y van llamando un niño, es porque hay un orden con un niño. Vamos a ampliar un poco más la idea para que no se vea de que uno quiere ser recalcitrante porque es varón, varón, varón. Vamos a ver, vamos a buscar, si mal no recuerdo, es en número, sí, Bamidbar o número uno. El texto 1 y el texto 2 dice así. Habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mizcán de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida a la tierra de Egipto, diciendo, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. No dijo todas las mujeres, todos los varones. Fíjate, cuando el Yeshua da los panes y los peces, dicen, y habían 5,000 o habían 3,000, la cuenta que da para repartir los panes y los peces, dice, de hombres, hombres, sin contar las mujeres, los niños y los ancianos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, o Shemó, capítulo 12, o Éxodo 12, vamos a ver qué es lo que sucede en la salida del pueblo de Israel. Dice el texto 37 del capítulo 12. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. No te habla de un cómputo, están contando cabezas porque se va a llamar a las cabezas.
¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu mujer? ¿Por qué tu mujer? ¿Por qué tu hijo? Eres tú responsable de sus vidas. Eres el encargado, el cabeza de la casa. Bien, vamos a ampliar un poco más, quizás para que se entienda un poco más de lo que se habla. Vamos a Bamidbar o Números 3, el texto 40, y leamos ahí porque es la redención de los primogénitos. Dice, y Hashem dijo a Moshe, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Adonai, Jehová o yo, Hashem. Contó Moisés como Hashem le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Quiere decir varones. Volvamos entonces al conteo en Levítico capítulo 12. Volvamos nuevamente a Vallecra o Levítico 12. Dice, habló Adonai Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando concibe de luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará el niño. Pregunto, ¿a la mujer se circuncida? ¿Tiene prepucio la mujer? ¿O el prepucio de la mujer es el corazón? Es el entendimiento. Porque es lo que se está mirando, es lo que se está viendo, su entendimiento para que ella sea el apoyo correcto para el esposo, para que ella pueda calzar al esposo, para que ella pueda alentar al esposo. Y vemos en la escritura cómo mujeres matriarcas ayudaron a su esposo recordándole que era lo que tenía y llevaba a cabo hacer porque él había dado una palabra. Entonces la mujer tiene el mérito de tener el sustento del esposo en recordarle y llevarle a cuenta, mira, hablaste, dijiste y es lo correcto para hacer. Bien, vayamos al texto siguiente. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Yo pregunto, la mujer tiene un niño, el niño y ella van llevando el mismo conteo porque el niño nació, ella le dio a luz, ella abrió matriz, el niño nace de ella y ella va llevando al niño, amamantando al niño y tenemos que contar los días porque el pueblo Israel fue llamado mi hijo, mi primogénito. Se lo dirás a Faraón. Por tanto, iban cumpliendo día por día. No puede ser que la mujer tiene 33 días de purificación y entonces contamos al niño. El niño nació el día 15 del mes primero. El niño tiene un día de nacido el día 16 y vamos a buscar un esquema. Vamos a buscar un esquema donde se aprecie esto, donde podamos ver esto exactamente como lo necesitamos ver. Y ya vamos a ver entonces los esquemas que sacamos en el inicio. Bien, vamos acá. Dice aquí. Yohanan, testimonio del Señor, este mismo es. Aquí está. Perdonen la interrupción. Esto es. Aquí está. Bien, el niño nace el día 15. Resulta ser que el niño nace el día 15. Tenemos aquí día 15. El primer día de nacido del niño es el día 16. Bueno, ¿cuándo tiene por primera vez el sistema de purificación de la mujer? A partir del 16, porque tiene un día. Ella el 15 da luz y del 15 al 16 va a llevar un día de purificación. Entonces, el 16, si son 7 días, del 16 al 22, vemos 7 días exactamente. Ahora, la palabra en Levítico Vallecra 12, allí en el texto 3, que dice que se circuncidará al niño a los 8 días de nacido.
Si el niño lleva 7 días de nacido, el día 22, el día octavo de nacido es el día 23. La mujer ya cumplió hasta el 22 sus 7 días de estar impura o inmunda, como dice la escritura. Entonces dice que contarán 33 días para presentar al niño. ¿Cuánto empiezan a contar los 33 días? Porque aquí tienes 7 hasta el 22, 8 el 23, pero tienes que empezar a contar, seguir desde el 23, porque usted no puede dejar el 23, porque el 23 es una vivencia del niño y de la madre. Y cuando usted cuenta 33 días, usted se va a encontrar que el día 33 de ese conteo llega al 25 del mes segundo, más los 7 días de, de inmundicia de la mamá, que el niño también lo vivió, usted se va a encontrar 40 días. Yo pregunto, no se puede contar entonces el 30 días primero, porque vamos entonces a ver el conteo de los 50 días del Shavuot o del Pentecostés, que las personas dicen, si me dijeron 7 semanas, cuento 7 semanas, y el 30 y el primero, ¿qué hacemos? No lo contamos. El pueblo iba viviendo esta secuencia cuando llegó al monte Sinaí. El pueblo vivió esta secuencia. ¿Qué hacemos con esto? Los escribas o los otros maestros antiguos, quizás Rashi, otros, recogieron grandes escritos y pusieron en otras traducciones, como el Talmud de Jonathan, o otros dijeron, llegaron en la luna nueva, en el rojo de, y si llegan en el rojo de, y la escritura, la Torá también te recoge que en el mes tercero, en la luna nueva, perdón, llegaron al monte de Sinai. Entonces, si llegaron en la luna nueva, ¿qué hacemos? Porque si vamos del conteo de los 50 días, no contamos ese día, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con ese día, con la mamá, el niño y el pueblo entero? Apagamos al pueblo, los ponemos en un limbo, le cerramos los ojos, los acostamos a dormir y le hacemos una hipnosis o los hipnotizamos y le decimos, ustedes ahora olvidan la memoria, ustedes no tienen ningún cumplimiento estos días no ocurren para ustedes. Entonces esos días no pueden contarlo como años de ellos vividos porque no existieron. Pero es que resulta ser que va a haber una ley superior a esta, que es la de las citas designadas del Señor y cumplimientos que Él va a mandar y que pide que se hagan. Por tanto, entonces, el niño va viviendo esos días, la madre va viviendo esos días para tener su purificación, el niño va a haber sido circuncidado y para ser presentado delante del sacerdote. Cuando usted va a leer ahí en la escritura que son 50 días, usted no puede ver el día 30 y el día primero. Usted tiene que seguir contando desde el día 25 y cuando usted sigue contando desde el día 25, usted llega a los 50 días el día 5 del mes tercero. Hay unas traducciones, pueden buscarlo en el Talmud, si mal no recuerdo, que lo habla y lo dice, que el día 2 Moisés subió al monte, baja el 3 y le dice que estén preparados y que baja, y cuando habla el 4 le dice estén preparados para hoy y para mañana. Porque el tercer día de cuándo, de cuando él le habla, el día 3, al tercer día estén preparados para hoy, para mañana, el día 3 le habla, hoy 3 y mañana 4, porque al tercer día vendré yo, y si cuentan los 50 días, cae el día 5 del mes tercero. Pero resulta ser que este ensayo pequeño lo vamos a encontrar también en Vallicrao Levítico 25, con el conteo de las 7 semanas. Si hay 7 semanas que se cuentan para llegar a los 49 años en un jubileo, ¿qué cuentan nada más? Los 7 días de cada semana, no van a contar el día primero, no van a contar el día 30. Si no cuentan el día primero, el día 30, hay un desenlace de cuenta, porque el Señor dice que 1260 días son 3 años y 6 meses. Y cuando usted saca la cuenta llega un tiempo correcto. Pero si usted obvia, entonces los días primero y 30, entonces ya no llega a ese cumplimiento que lo cumple Yeshua HaMashiach en ese tiempo. Pero aparte de eso, no puede decir entonces que hay 2520 días en 7 años, porque si usted quita el día primero y el día 30, usted no va a tener en 7 años 2520 días. Pero vamos a un detalle aún mayor. Vamos al detalle de algo que propone el creador de cielo y tierra y que no se puede pasar por alto. Vamos a el libro de Números o Bamidbar 28 y vamos a ver qué es lo que nos brinda aquí Hashem.
Dice, estas son las ofrendas diarias. Las ofrendas diarias. Bueno, vamos a suponer que no se contó allá los 50 días. Ok, o se contó los 50 días sin contar el día primero y el día 30, como hace mucho. A mí me dijeron que son 7 semanas, porque dice 7 semanas cumplidas. Recuerden que estos ensayos pequeños son para los grandes eventos. ¿Por qué? Porque 6 días y en un séptimo día vas a tener reposo. 6 meses y en un séptimo mes vas a tener descanso, también reposo el mes. 6 años y en un séptimo año también se va a tener descanso, pero también resulta ser que también estamos esperando un sexto milenio porque hay un séptimo milenio de reposo. Ahora, en las ofrendas diarias que mandó el Señor, ¿qué hacemos? No contamos las lunas nuevas, no contamos los días 30. Si no lo contamos, estamos yendo a un evento de decisión del toroso de que va en contra de la Torá. Sin darnos cuenta, podemos tener aquello que se escribe o se tradujo al 666, o que llaman el número de la bestia, pero que en realidad en hebreo dice toroso. Toroso es lo que está en contra de la Torá. No estás cumpliendo con la Torá, no estás cumpliendo con la Torá. Dice aquí números o el 28. Habló Adonai Yochel Bajei a muchos, vuelve él, lo dice, Señor, dime qué me dices. Pero está hablando para aquel tiempo, pero es que vemos que Yeshua no lo dejó de vivir. Dice, manda a los hijos de Israel y dile, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Bueno, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el cielo. Pero también Levítico, Vallecara 23, donde te dice, bueno, mira, estas son mis citas designadas, mismo Adín, dice entonces el texto 3 de aquí, del capítulo 28. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai Yochel Bajei. 2 corderos sin tacha de un año cada día. Será el holocausto continuo cada día. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Te está hablando de todos los días una ofrenda diaria. Bueno, vamos entonces al texto 9 del capítulo 28. Dice, más el día de Shabbat, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de Shabbat, además del holocausto continuo, su libación. Quiere decir, pues en 7 días, la gente cuenta semanas de 7 días, ahí está bien. 7 días, hora de comer, pero vamos a ver entonces la mensual, la que es en las lunas nuevas. Dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Hashem 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda de cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de los gratos, ofrenda encendida a Hashem. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Dice el texto 15, y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Adonai Yochel Bajei, además del holocausto continuo con su libación. ¿Cuál es el holocausto continuo? El diario. Hay conteo aquí de día 30, de día primero, de día de Shabbat. Hay un conteo porque el día 30 es un día también de entregar, de hacer una libación, un continuo sacrificio, el holocausto, aquello que fue quitado después cuando él fue el madero. Pero entonces él cumplió exactamente. El día 14 estaba en el madero, el día 15 estaba ya sepultado, resucita, el 16 se encuentra con sus discípulos y le da el soplo, como dice Juan, el Evangelio de Juan 20, que le sopló y le digo recibir el Ruach Code. El 16, bueno, ¿qué dice Levítico 23? Que el 16 o la fiesta de las primicias que viene después del día del Shabbat, si el 15 es panes sin levadura, el día siguiente al día del Shabbat es el 16, los escogió como sus primeros frutos, para que cuando lleguen 50 días después sea el nuevo grano, como dice Levítico 23, 15 y 16, nuevo grano delante de Hashem. Si usted no cuenta con la ofrenda
diaria, usted cuenta las semanas, usted se va a encontrar un evento diferente. Él no te está diciendo en la traducción, no sé de qué manera lo habrán tomado, no sé cómo lo habrán llevado a cabo, no sé cómo lo habrán dicho, seguiremos buscando. Yo voy al conteo que da el Señor, pero en el hebreo se entiende, y recuerden que el hebreo no es que se lea solamente, sino interpretativo con la instrucción. Se tiene que interpretar porque cuando Daniel interpretó la escritura en la pared, no solo la leyó, sino que la interpretó. Mene, mene, tekel, upharsin, todos la leyeron, nadie pudo interpretarla, solo Daniel pudo interpretarla. Y cuando usted va a Levítico, Vallecra 23, te dice que se cuenta desde la cabeza del Shabbat, de la primogenitura, porque usted está siguiendo el primogénito de la creación, usted está siguiendo del Chabagadol, que es el del primogénito. Cuando usted va en ese orden, usted se va a encontrar exactamente 7 Shabbat y después va a venir, los días después, va a venir 50 días. Al día siguiente, no sé por qué dieron esa connotación, porque en el hebreo se entiende que a la mitad de la semana, de la séptima semana, habría el cumplimiento de los 50 días. No lo pusieron, no es ya un asunto de nosotros, no, ¿por qué no lo pusieron? Deberían ponerlo, no, porque siempre las malas traducciones, no, yo no voy a la mala traducción, les estoy dando una explicación, pero voy a buscar el niño que nace cuando salen de Egipto. Va en brazo con la madre va cumpliendo un tiempo, el niño también, pero el pueblo va caminando también. No es que el pueblo cogió a la madre con el niño y le dijo, arriba, ustedes por un lado, nosotros por el otro, y nosotros no contaremos nada. Son ustedes nada más, o nosotros contamos estos días y ustedes tienen que contar estos otros. No, todo el mundo vivió la misma secuencia, el mismo orden, porque están siguiendo el orden de los Moadim, de las fiestas del tiempo designado por Adonai Yod-Heh-Vah-Heh. Quiere decir, 50 días, muchos dicen 7 semanas, bueno, el Shabbat 8 del mes tercero se cumple la séptima semana, el día 9 del mes tercero, ese día es Shavuot o Pentecostés. No, hermanos, no, porque hay que coger el tiempo del niño que va con la madre que va en su costumbre y limpia la presentación del niño. El niño tiene días que va viviendo, el pueblo va viviendo, la madre va viviendo, pero aparte de esto están las ofrendas diarias, los días de reposo y las ofrendas mensuales que el Señor dijo con su continuo sacrificio, además del holocausto continuo con su libación. Iba también en par, día por día, porque ese es el cumplimiento que Él puso, ese es el tiempo que Él determinó, no es el tiempo que nosotros hemos determinado, como lo dice el texto 2 de Bamidbar o números 28, la última expresión, ofreciéndomelo a su tiempo, al tiempo que Él designó, al tiempo que Él puso, no al tiempo que pusimos nosotros. No da, nunca va a dar una cuenta diferente porque tienes que ir contando con eso y esto es sin contar las horas que tienen también que ir porque el Omer también iba dándose en ese mismo orden. El Omer también se iba después a dar en ese mismo orden, que es lo que van a llamar o el maná, el pan sin levadura, como quieran tomarlo, pero hay un Omer que se cuenta, no un Gomer, sino un Omer, que es una cuenta que viene desde el 16 del mes primero. He querido hacerlo más explícito y no alargar, se puede seguir enseñando porque es que el que sella todo esto es el mismo Señor. Voy a terminar con algo que puede buscarse y se puede ver en, eh, en la palabra cuando encontramos a alguien que se preocupa por permanecer en una fiesta, pasar por de largo y bueno, es que yo necesito estar en esta fiesta. Déjenme ver si encuentro el, el evento. Vamos a ver si puedo ayudar un poco y se aprecie y se vea esto que quiero que vean. Es necesario que todos
apreciemos. Vamos a ver, creo que exactamente. Hechos, el libro de Hechos, y con esto vamos a terminar el estudio. El libro de Hechos 20:16. Dice, el enunciado es viaje de Troas a Mileto. Dice el texto 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés o de Shavuot, si le fuese posible, en Jerusalén. Si era el día es porque él sabía que había un conteo diario y él estaba viviendo también días dentro de los días de la creación del Señor. Entonces no podemos olvidar, no podemos pasar por alto que se cuentan días, no se cuentan solamente semanas. Te puede decir 7 semanas, pero te está hablando después de días. Y en los días entra día 30 y día primero, porque los días primero, si no se cuentan, usted no está contando con el templo celestial, usted no está contando con el santuario celestial, usted está olvidando, usted está quitando y usted está negando que su sumo sacerdote que oficia por nosotros el día de Rojodes oficia y viola. Lo está volviendo a él como una persona que viola la Torá y lo que debemos mirar que él siempre cumplió y nunca, nunca se halló ninguna transgresión en él. Tengan shalom, gracias por prestar atención, gracias por lo que hemos podido compartir. Espero que compartan con los que vayan a aprender en humildad, en unidad y que podamos estar orando, intercediendo los unos por los otros. De todas maneras, cierro con la imagen que puse que dice días de la semana, Shavuot, o conocido como Pentecostés, la porción de Vallecrao Levítico 23, del 15 al 16, dice los 50 días llegan hasta el día 5, mes tercero, o será otro día de este mes. Aquí está bien detallado, se puede compartir con los hermanos y que podamos permanecer en oración para estar unidos y poder orar para que podamos entendernos, comprendernos, amarnos y soportarnos los unos a los otros. Tengan chao.